Y aquí estamos en nuestro programa y aquí seguimos recorriendo el mundo para conocer, junto con la doctora Verónica Iesu, distintas personas que viven en lugares de nuestro planeta afectados, como en todo el mundo, por el COVID-19. Pero en algunos casos, como en España, y allí la estoy viendo a Yolanda Escobar, la doctora Yolanda Escobar, a quien le mandamos un saludo, y por supuesto también, Vero, el saludo para vos. Yolanda está en España, está en Madrid, y esa ventaja que tuvimos aquí en América y particularmente en Argentina, ventaja entre comillas, de saber cómo en otras partes del mundo y particularmente en Europa afectó el COVID-19 y de alguna manera nos preparamos mejor porque no nos llegó de sorpresa. Bueno, muchas de las cosas de las que nosotros aún ni siquiera en Argentina estamos viviendo, pero pareciera que estamos llegando al pico más difícil, ya por ejemplo en España están como saliendo. Por eso es importantísimo escuchar en primera persona sus experiencias. Yolanda, bueno, nuevamente el saludo y nos gustaría que nos cuentes desde Madrid, bueno, cuál es el presente justamente de España en relación al coronavirus. Bueno, pues ahora mismo la situación es un poco complicada en el sentido de que, digamos, la desescalada, que es como se ha venido a llamar la vuelta, digamos, a la normalidad o nueva normalidad, como lo llama el presidente, está siendo desigual según las zonas. Evidentemente ha habido zonas de España que prácticamente no han tenido casos, como ha sido, por ejemplo, la zona de Murcia o las de algunas islas de las Islas Canarias ya están prácticamente viendo una normalidad completa, mientras que las zonas donde ha habido brotes realmente importantes y donde el número de fallecidos y digamos, de colapso sanitario en las unidades de cuidados intensivos ha sido mayor, como es en Madrid, obviamente, en zonas de Cataluña, que se han visto muy afectadas, pues ahí, digamos, estamos todavía en fase cero, que es lo que se llama la fase en la que se te permite salir a determinadas horas, cumpliendo unos estrictos horarios, para que no se solape, digamos, la población de mayor riesgo, como son pues los ancianos, las personas mayores de 70 años, digamos, y los niños que, al parecer, aunque bueno, no hay ninguna certeza, como bien sabéis, no hay certezas científicas en relación con este virus, pues parece ser que son vectores de riesgo, entonces pues se intenta dividir un poco a la población. Se permite salir a hacer deporte individualmente, pero con muchísimas restricciones. Aún no es obligatorio el uso de mascarilla, pero sí lo es, digo generalizado, pero sí lo es, por ejemplo, en el transporte público. Es muy recomendable cuando alguien va al supermercado, digamos, en lugares cerrados donde se acumula la gente y donde es muy difícil mantener la distancia de 2 metros. Entonces, la realidad es que nos encontramos un poco en cada momento esperando a ver qué dice el gobierno, qué nuevo decreto de alarma emite. Entonces, bueno, en Madrid estamos completamente encerrados, en otras zonas de España la cosa ya se va moviendo, pero parece que en Madrid la desescalada va a ser mucho más lenta, porque tampoco se descarta que la semana que viene sigamos en esta situación. Es decir, en principio se preveía que las fases se pasarían de una semana a otra aproximadamente, pero en el caso de Madrid no está siendo así. También es posible que se deba a enfrentamientos políticos. Es evidente, en España el sistema que tenemos, el gobierno central lo ocupa un partido ahora mismo y los gobiernos, digamos, autonómicos o regionales lo ocupan otros partidos de sentido contrario. Con lo cual la situación no está siendo muy fácil tampoco desde el punto de vista político. Y de hecho en Madrid el partido que está en el gobierno es totalmente contrapuesto al partido del gobierno. Entonces, no se sabe ya hasta qué punto hay evidencias científicas, motivos de cautela o incluso rencillas políticas entre los políticos. O sea, llegamos a un momento en el que ya además estamos tan sensibilizados y estamos tan hartos de estar en esta situación que yo creo que vemos un poco fantasmas por todos sitios. ¿Qué tal? Buenas tardes Marcelo, buenas tardes Yolanda, a toda la audiencia, un placer tenerte. Te estaba escuchando muy atentamente y siendo que vivís en Madrid, que fue el foco o es el foco de la pandemia junto a otras zonas, ya que afortunadamente disminuyendo el número de víctimas, el número de contagiados y Madrid, por las razones expuestas o por otras que no conocemos, o si hay contiendas políticas o no, sigue en una total cerrazón. Pero sí, mañana dispusieran esta apertura progresiva como otras regiones autonómicas,
¿Estaría preparada la población para salir, visto y considerando todo lo que sucedió, a esta vuelta a la normalidad, la nueva normalidad, aunque es un término que no me guste mucho? Porque, por ejemplo, en Argentina, cuando se hace alguna estadística, algún censo, la gente en un gran porcentaje teme volver a la calle como lo hacía antes, o sea, más allá del acto del príncipe, ¿no? Si les permitimos salir con las restricciones y el protocolo que se determina, ¿qué como ciudadana madrileña y según lo que vos podés percibir, la gente hoy está preparada para hacerlo psicológicamente, ¿no? Pues yo creo que hay, digamos, dos facciones como muy contrapuestas. Está la gente que está deseando que estemos en la fase 1 para poder ir a un bar a tomar una cerveza. Claro. Hay gente, yo no sé si solo lo dicen de boquilla, pero sí que hay bastante gente. Y luego la gente que tiene muchísimo miedo a todo. Pero ya no salen a la calle para pasear al perro y van como tensos. O sea, es decir, ya es una paranoia excesiva. Entre otras cosas, teniendo en cuenta lo que nos están contando, bueno, yo no sé la información que llevará a Argentina, pero imagino que será prácticamente la misma que llegue a España. Y en el sentido, digamos, médico-científico, yo cada cosa que leo me deja más perpleja, porque cada vez parece saberse menos de lo que ocurre con este virus. Este virus parecía que no afectaba a los menores, resulta que hay casos de menores que han tenido la enfermedad. Este virus se transmite de forma prácticamente inmediata. Conozco no 2, sino incluso 5 casos de médicos que son pareja entre ellos, que han estado trabajando en unidades de coronavirus, que uno de ellos ha tenido el virus, el otro no, que ha dado negativo en serología. Entonces llega un momento que no entiendes realmente si estas medidas son útiles o no son útiles, porque llega un momento en el que las incertezas son tan grandes que realmente tener miedo ya es que es absurdo, porque yo, ¿de qué tengo miedo? De respirar aire, porque es que llega un momento que hay gente que es que le da miedo todo. Pero yo creo que sí, que la mayoría de la gente es más de me voy al bar en España por cómo somos y decir, mira, me da igual, porque de hecho ya en estas últimas semanas se está viendo que la gente se está saltando claramente a la torera muchas veces las restricciones. Ya la gente está muy cansada, son 2 meses encerrados en una casa. En algunos casos, Madrid es una ciudad grande, entonces la vivienda es cara. La vivienda es cara, la gente vive en pisos muy pequeños, a veces 2, 3 personas con niños, con perros, y se vuelve insostenible, sobre todo porque, claro, ahora empieza a llegar la primavera a Madrid y con temperaturas ya de 25 30 grados, estar encerrado en casa con los niños se hace muy duro. Y es verdad que hay una necesidad ya de libertad y de salir a la calle, porque además nosotros somos de echarnos a la calle. Los madrileños, en cuanto sale una brizna de sol, estamos en las terrazas hasta las 11 de la noche, es decir, nos cuesta mucho no estar juntos, no estar compartiendo en los bares o en los parques, es decir, está siendo bastante duro. Yo creo que hay gente que ya ha rebasado la tolerancia al encierro y otros que sí que tendrán miedo. Yo creo que la población que mayor miedo puede tener quizás sean las personas más mayores, que han visto que el porcentaje de casos graves en su franja de edad es elevado y desde luego la mortalidad es infinitamente mayor que en cualquier otra franja de edad. Está claro. Yolanda, cuando te escucho, nos viene bien escuchar porque aquí, insisto, estamos entrando digamos, en el momento más crítico, estamos pronto a un mes aproximadamente del invierno, pero ya hoy, por ejemplo, tuvimos una temperatura muy baja en la mañana y se asocia esto, por supuesto, al clima, y ustedes que ya están con un clima más benéfico en cuanto a las altas temperaturas, están empezando de a poco a salir. Entonces, es bueno escuchar esto, porque el español y, bueno, el argentino somos muchos hijos de europeos, o nietos de europeos, y está esto de salir, cuando se puede hay que salir. Bien, entonces esa es una recomendación muy importante para aquí en Buenos Aires escucharla. Pero aquí también en Buenos Aires se está dando que el 75% de los casos se logran en lo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. ¿Cómo es en España? Digo, veo que en Madrid también están prácticamente con un cerrojo. En cambio, en otros puntos de España hay más liberación, digamos. Esto tiene que ver, por supuesto, con la concentración. Evidentemente, ahí hay un punto en común también con esto de la gran ciudad, es mucho más complicada que el resto. Sí, quizá por los espacios, porque los espacios que se comparten son mucho más reducidos. Incluso cuando nos permiten salir a pasear, hablan de la separación de 2 metros, pero hay barrios de Madrid que son calles estrechas, excéntricas, es prácticamente imposible.
casi no tocarte con el que viene de frente en la acera, o sea, es prácticamente imposible. Pero es verdad que en España, por ejemplo, también ha habido zonas más rurales que han sufrido mucho precisamente porque cuando se decretó, digamos que el estado de alarma oficialmente comenzó el 14 de marzo, pero el 11 de marzo ya se cerraron las escuelas, pero se cerraron en Madrid sin explicar claramente a la población el motivo o, digamos, las consecuencias que tenía ese cierre. Es decir, no se dijo, cerramos las escuelas, señores, porque se tienen que quedar en casa, porque esto es muy peligroso y tienen ustedes que estar en casa. Lo que cerraron las escuelas y dijeron, ala, a los padres, ahí tenéis a vuestros hijos, haced lo que podáis. Entonces, claro, lo primero que se te ocurre como padre, yo tengo 3 hijos, dices, bueno, pues me los llevo al parque, me los llevo a la biblioteca, me los llevo al museo de... Pero claro, eso es precisamente la medida que no se tendría que haber adoptado, pero al no informar a la población debidamente de lo que realmente supone, se generó, digamos, una especie de sentido de vacaciones. Bueno, no tenemos cole, nos vamos al pueblo, nos vamos a la playa, la gente que pasa se mueve, en España es muchísimo más pequeño que Argentina y tiene mucha tendencia a coger el coche y moverse, me voy a la playa, que son 3 horas, me voy a la casa del pueblo que está en la sierra. ¿Y qué pasó? Que se movió, los madrileños que se desplazaron en ese momento, pues muchos fueron a casas de Ávila, Segovia. Segovia ha tenido una incidencia de la enfermedad brutal y es una provincia pequeña que no estaba preparada médicamente para ese tipo de avalancha, digamos. Entonces eso ha sido un poco la causa ha sido, digamos, este movimiento de madrileños, que además ahora como que nos acusan un poco de haber esparcido la enfermedad y tal. Pero es verdad que hay otras zonas donde en Andalucía, por ejemplo, hay las ciudades más grandes como Granada y Málaga, han sufrido, están todavía, digamos, en la misma fase que Madrid, pero otras provincias no han tenido ni un solo caso de coronavirus. Entonces tampoco era justo mantenerles encerrados en su casa sin sentido. La situación va a ser complicada por cuanto que el paso, digamos, a la normalidad no va a ser homogéneo en todo el país. Entonces esto va a implicar mucho control, por ejemplo, hay mucho control ahora mismo en las carreteras por policía para que no haya desplazamientos innecesarios entre provincias. Es decir, se tiene una sensación también de estado policial, que es bastante desagradable, porque claro, cuando tú vas por la calle o vas con el coche y te cruzas, ves a los policías que están parando el tráfico, y la sensación de que te consideran un delincuente es muy desagradable. Y es al final, porque todos somos sospechosos de estar incumpliendo la ley. Y es un poquito, digamos, da mucha sensación de angustia y de falta de libertades, que es una de las cosas, yo creo que mucha gente al principio, con el miedo a la muerte, digamos, por la enfermedad, no se planteaba, pero la merma de libertades está siendo brutal y muchas veces no justificada desde mi punto de vista. Entonces, eso es un tema bastante complicado. Que luego ya se verá en los tribunales a ver qué pasa, pero bueno. Y hablando de tribunales, Yolanda, siendo que sos abogada, bueno, yo también, justo estuve escuchando en la TV española de un grupo de 3.000 personas, obviamente representados por sus abogados, que presentaron al gobierno una denuncia porque consideran que el gobierno antepuso los intereses, sus propios intereses por encima de la salud, considerándose la acción del gobierno mismo como tardía y nefasta. ¿Crees que pueda llegar a tener fundamentos válidos esta petición? Porque pienso que una petición de esta envergadura podría replicarse no solo en otras ciudades, sino también en otros países del mundo, en donde el número de víctimas y el colapso del sistema sanitario ha sido muy grave. Pues mira, yo creo, sinceramente, a ver, no sé hasta qué punto, ni tengo claro porque yo no me he leído la querella. No sé en qué artículo basan o de qué delito acusan, probablemente de negligencia en el deber de socorro, será algo así. Lo cierto es que Goya, en el gobierno, el 8 de marzo, sí. El 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, se organizaron un gran número de actividades. Fue en honor a por el mujeres. Gobierno mismo la participación, ¿no? Este 8 de marzo. Exacto, el gobierno incitó a todo el mundo a salir a la calle porque hay que proteger porque las mujeres tienen derecho a manifestarse, etc. Entonces, el gobierno, en vez de
o callarse, que igual hubiera sido mejor, o evitar que la gente, o desconvocar esas manifestaciones que igual, pues en el momento hubieran recibido unas críticas, pero a posteriori hubiera sido mejor para todos. Ellos el 8 de marzo ya conocían desde hacía por lo menos 2 o 3 semanas las recomendaciones de la OMS de que no hubiera aglomeraciones. Pero bueno, hablo de la manifestación del 8 de marzo como puedo hablar de los partidos de fútbol, de los conciertos, de todas las cosas que se celebraron en esos días que se sabía ya que no era conveniente que se aglomeraran a mucha gente. Yolanda, Entonces, sí, no, por favor, te escucho, te escucho. Entonces, yo creo que los querellantes se basan mucho en la medida, en el negar la evidencia de que ellos conocían que había una situación de riesgo y no advirtieron. Y luego, a posteriori, digamos, lo que es la gestión, primero, que no actuaron cuando debieron actuar, informando y tomando las medidas antes de que se produjeran las primeras muertes, como por ejemplo han hecho países como Eslovenia, como ha hecho Rumanía, que cerró las fronteras para evitar ese tipo de desmadre total que ha sido en España y en Madrid, que los hospitales se han visto completamente desbordados. Y luego, a posteriori, porque es verdad que la sanidad española funciona muy bien, tiene muchos muy buenos profesionales, tiene muchos medios, no se desatiende nunca a nadie. Pero en este caso no había medios materiales a disposición de los médicos. Es decir, no había sistemas de protección individual. Porque aquí hay un tema que es complicado, que es el tema de la competencia sobre sanidad, que la competencia sobre sanidad y sobre la gestión de los hospitales la tienen las comunidades autónomas. Pero en este caso, al decretarse el estado de alarma, fue el gobierno central el que acaparó toda esa potestad para dirigir, digamos, una sola zona sanitaria única. Al hacer esto, lo que hizo el Estado fue requisar todo el material a todas las comunidades autónomas. Pues había comunidades autónomas que disponían de ese material que no pudieron utilizarlo porque se lo requisó el gobierno. Claro, y entonces se retrasó la entrega de ese material y los médicos se han visto expuestos a riesgos excesivos. De hecho, muchísimos médicos han sufrido la enfermedad. Te digo, Yolanda, porque acá se han visto en el momento cuando la curva estaba muy alta en Madrid, se han visto escenas terribles y también se han escuchado testimonios aún más terribles, como por otro lado pasó en Italia, que se elegía a quién salvar, o se llegó a un punto de tal colapso del sistema sanitario en España que, siendo que sabemos que hay personas de riesgos, o al menos así dicen los científicos, ¿no?, más afectados por este virus respecto a otros, entonces se hacía, como no había respiradores suficientes, posibilidad de asistencia para todos, se llegó a aplicar hasta una suerte, no quiero llamarlo de esta manera, pero de eutanasia, ¿no? Es decir, bueno, es que de hecho a un anciano de 90 años, a un joven de 30, el respirador se lo doy al de 30. Perdóname que te lo diga así crudamente, no, es que ha sido... pero esto es lo que nosotros hemos visto. Sí. Es que ha sido así. De hecho, bueno, pero no lo oculta nadie. Es decir, en España se encerró a los ancianos en las residencias y no se permitió que se llevara material. Es así de cruda la realidad. Entonces, claro, ha habido residencias donde han fallecido, pues no sé, 20 residentes. Claro, se contagian, son gente que tienen una cierta edad, normalmente tienen patologías previas. Entonces, y encima no tenían ningún tipo de apoyo, no tenían ayuda, porque hay algunas residencias que sí que tienen servicios médicos, pero otras no. Las que no tienen servicios médicos tienen que dejar morir a los ancianos, y ha sido así. Ha sido una situación de guerra, el sanitario que llega y dice, hay que cortarle la pierna, porque si no se muere, y este ya no hay nada que hacer, así que se muere y ya está, llama a la altura. Ha sido así de duro. Muy terrible. Y hay muchos familiares de personas que han fallecido en residencias que además han estado solos, porque no se ha podido ir a visitar a los ancianos en ningún momento. Se les ha llevado al tanatorio y se les ha dejado ahí solos. O sea, no ha habido... O sea, el tema del duelo ha sido brutal. Y esto es una cosa que a la larga pasará factura, porque ahora todavía estamos con la fase... da miedo y tal, pero el no poderte despedir del ser querido, sabiendo que se ha muerto solo en un hospital, en una cama de un hospital, como podría haber sido en las camas en el hospital de campaña que se montó en IFEMA, que claro, eso es una
una zona de exposición, de congresos, que son grandes naves donde la gente estaba en sus camas, etcétera, pero que eso es lo más desolador que se puede imaginar a uno morir en esas circunstancias. Yolanda, una Sí. consulta. ¿España estaba realmente, o España, mejor dicho, la toma de sorpresa el coronavirus, o en realidad tenía información y no le prestó la atención debida y después se vio desbordado? Porque acá llega la información como que la sorpresa del coronavirus, pero a mí sinceramente como periodista me cuesta creer que un gobierno no tenga información previa de una pandemia de esta característica, ¿no? A ver, no, sabían, tenían información. Es decir, quizá no la información, vamos a ver, es que no sé cómo expresarlo. Había información tanto de la OMS como los propios ministros han reconocido en vídeos que están por YouTube que ellos tenían información desde finales de febrero. Es decir, más de 15 días antes de que se declarara el estado de alarma. Con lo cual, y de hecho que había recomendaciones de la OMS ya desde el mes de enero. Es decir, mucho tiempo antes. ¿Y qué pasó? Quizá yo creo que es posible que con todo esto de las pandemias, de los fines del mundo y tal, que ha venido habiendo desde la gripe aviar hasta la gripe, etcétera, que los países occidentales nos hemos acostumbrado un poco al que viene el lobo de Pedro y el Lobo, y entonces ya al final, a la cuarta que te dicen, cuidado que esta enfermedad es muy gorda y puede haber una pandemia mundial, como las 3 veces anteriores no te ha pasado nada, se te ha muerto una persona o se te han muerto 3, pues no le das la menor importancia. Yo creo que quizá ahí ha habido un poco, han pecado un poco de ingenuos por decir, bueno, si no nos ha pasado nada las otras veces, no tiene por qué pasar ahora. Pero sí que se contaba con información, está clarísimo, o sea, es evidente, y además hay muchos documentos en YouTube, o sea, hay miles de vídeos donde se ve tanto a Fernando Simón como al ministro de Ciencia y Tecnología avisar de que ya había equipos españoles trabajando, de hecho, en la investigación del virus. Si se está investigando el virus, conoce su existencia. Bueno, impactante, ¿no? Todo este testimonio. Te voy a llevar a otro ámbito que no es menos impactante, que es el económico, que obviamente está absolutamente vinculado, como está pasando en todas partes del mundo, ¿no? Yo leía en alguna información que hay alrededor de 3 millones de trabajadores en España, ¿no? En el ERTE. Es decir, en este plan de emergencia ocupacional y todo más. Y el ministro de Trabajo anticipó los otros días que se habría extendido hasta el 30 de junio. El tema es que no sabemos hasta cuándo esta situación de emergencia va a perdurar y por lo tanto, por cuánto tiempo más se podría mantener este sistema, cuando por otro lado hay gente que aún no lo ha cobrado y entonces nos estamos preguntando cómo se contiene a esa población que aún ni siquiera esto. Pues la verdad es que la situación está muy complicada porque hay mucha gente que no ha percibido absolutamente ni un duro. Ni un duro. Y yo creo que el caso más grave también es el de los autónomos. Porque claro, los autónomos, cuando uno tiene que pagar la cuota de autónomos para mantenerse como autónomo, porque si no, es una de la cotización, digamos, la cuota de autónomos es la cotización que tenemos que pagar los autónomos a la Seguridad Social, que no es precisamente barata. Porque yo creo que la cuota mínima, no sé si son 250, 300 euros. La mínima. Con lo cual esa es una cuota que tú tienes que pagar sí o sí, factures o no factures, para poder seguir operando como autónomo. Teniendo en cuenta que las ayudas que han prometido son de unos 600 euros, si tú tienes que pagar 250, 300 de autónomos, te quedas con 300 y más. Si has tenido que cerrar, por ejemplo, un negocio porque tienes un bar y ya no puedes facturar, bueno, la situación es dramática. Es dramática y además lo peor de todo es que el gobierno se alardea de que ahora mismo tiene mucha gente cobrando ayudas, cuando estamos en situación de colapso económico muy cercano, porque no hay actividad económica, por ejemplo, en Madrid. En Madrid no se pueden abrir más que los supermercados, hay muy pocos negocios que puedan abrir, ya solamente con cita previa en algunos sitios te permiten acudir, pero claro, en una tienda con cita previa o tienes mucha necesidad de ir o no vas, te quedas en casa o lo pides por Amazon. Es decir, hay una paralización completa de la economía. ¿Y la gente cómo toma esto? Porque, por ejemplo, aquí en Argentina, Yolanda, estamos en una etapa donde está claro que hay que cuidar la salud,
donde en general, me parece a mí, en el análisis que uno hace de la realidad argentina, que si uno hace una encuesta, más gente aún prefiere la salud a lo económico, pero hay un cierto grupo que incluso empresarial y demás que presiona para la apertura de la economía. Cuando aquí el presidente dice, a mí no me presiona nadie, y primero está la salud de la población. Pero la población de España en general, o de Madrid en particular, ¿cómo toma esta disyuntiva entre la salud y la economía? Bueno, en España realmente, yo hablo de la región de Madrid, pero claro, la región de Madrid es un poco particular, porque digamos es el motor de toda la economía española. Es la que genera es la que tiene más empresas con residentes aquí, la que genera más ingresos para las arcas del Estado, etcétera. Entonces es donde ya, antes había muchas empresas que estaban en Cataluña, que tenían la sede en Cataluña, pero por los motivos, motivos que no vienen al caso de enfrentamientos territoriales, muchas de esas empresas se han ido a otras regiones de España, preferiblemente a Madrid. Pues Madrid, digamos que es el motor, es donde se mueve todo, donde viene todo el mundo, donde se hacen los congresos, donde pasan los aviones que van a América. Hay muchísimo movimiento entre Europa, es un puente entre Europa y América, hay multitud de vuelos. Claro, esto es dramático para muchísima gente, porque entre otras cosas, si Madrid no se mueve, lo demás tampoco. Si Madrid no tira para adelante, las demás regiones tampoco van a tirar para adelante, entonces es muy complicado. Sí que hay bastantes, las asociaciones de empresarios sí que están intentando forzar en cierta medida ya que se pase de fase, que se permitan determinados, digamos, sectores menos esenciales trabajar. Las pequeñas tiendas podrán empezar a abrir a partir de la fase 1, que es a la que esperamos estar los madrileños la semana que viene, pero bueno, no tenemos certeza, pero sí que hay determinadas regiones donde esto ya se permite, donde hay, por ejemplo, para nosotros es muy importante la hostelería, pues ya se está permitiendo que se abran determinados restaurantes con un aforo muy limitado, con unas medidas de seguridad muy grandes, solamente en terraza, etcétera. Pero hay mucha gente que está empujando, digamos, a que se reactive la economía porque somos conscientes de lo grave que es. Es cierto que es muy grave morir o estar enfermo, pero muy grave, mucho más grave. Para muchos es una crisis que pueda durar 2 o 3 años después de las que llevamos vividas ya. Claro. Entonces es complicado. De hecho, el gobierno, digamos, regional, que fue el que, digamos, el encargado de solicitar al gobierno central el paso a la fase posterior, hubo un problema, porque es un gobierno de coalición en el cual hay 2 partidos que se tienen que poner de acuerdo en determinadas cosas, y la consejera de Sanidad no era partidaria de pedir el paso a la fase 1, la portavoz del otro partido, contrario al de la consejera, sí era partidaria. Al final, bueno, pues hubo incluso un cisma, dimitió la consejera, es decir, esto no está siendo sencillo en ningún momento, y la situación política no ayuda a nada, porque realmente tenemos un gobierno que es un gobierno débil en el sentido de que es una coalición de un partido tradicionalmente grande que se ha tenido que unir con nacionalistas, antisistema, separatistas, comunistas radicales con contactos con Venezuela. Es decir, es una amalgama de partidos para apoyar a un presidente que no tuvo los apoyos suficientes. Entonces la situación está siendo muy complicada, porque políticamente tampoco fluye la cosa. Nos quedan 5 minutos, así que Vero, Perdón. también Yolanda. No, pero como mucho. Para... No, estamos, aparte el testimonio es fantástico, fantástico desde el punto de vista no de lo que nos relatás como algo fantástico, sino por lo que dejás a partir de lo que expresás. Por eso es desde ese punto de vista. Pero me gustaría que entre ambas hagan una reflexión, Vero, vos desde aquí, con Yolanda desde allí, desde Madrid, como para tener, digamos, una conclusión tan interesante como la charla se está dando. No, yo estaba reflexionando, bueno, como pasa, es común denominador en todas partes del mundo, desde lo económico, ¿no?, respecto a los sectores más afectados, y pensando en España, y ahí me lo va a confirmar o no Yolanda, que es una economía esencialmente de servicios, donde el turismo es de gran envergadura, en el sentido que es la columna vertebral, tal vez de todos los ingresos que tiene España, y sin dudas es el más afectado. Entonces estaban estudiando cómo poder aperturarlo lentamente con todas las medidas de sanidad, y se pensaba inclusive en que los extranjeros que pudieran llegar a Madrid
a Madrid o en España en general, a hacer turismo, tuvieran que cumplir ese lapso de 14 días de cuarentena. Entonces, justamente la pregunta que surge espontáneamente, ¿qué turista del mundo aceptaría una condición de ese tipo, ¿no? Es decir, yo por ahí tengo 15 días de vacaciones y que los 15 días de cuarentena para poder visitar España. O sea, ¿cómo se puede pensar en un contexto de esta envergadura, relanzar un área tan sensible para España como para otras partes del mundo, pero esencialmente para España, ¿no? Bueno, yo creo que es que el gobierno se ha precipitado porque además va en contra de las recomendaciones que está formulando PEA también. O sea, aparte de, creo que el gobierno antes, cuando tenía que haber adoptado medidas preventivas, se quedó corto y ahora se está pasando con las medidas preventivas, es decir, no logra encontrar el equilibrio. Evidentemente esto es dramático para el turismo, porque además tampoco está garantizado que pueda darse el turismo interior, teniendo en cuenta que hasta la fase 3 no hay libre circulación entre provincias. Entonces yo creo que para muchos pequeños negocios relacionados con el turismo, pues pequeños bares, pequeños hostales, va a ser una situación dramática. Porque además, y luego las grandes cadenas, digamos, que sean de hoteles, van a sufrir esta situación en todas las partes del mundo, con lo cual no pueden compensar los ingresos de un sitio con otro. Yo realmente creo que va a ser la situación económica que se plantea y vital, va a ser muy complicada y bueno, es verdad que no nos queda otra que pasar por ello, pero va a ser difícil y va a requerir de una paciencia y de una solidaridad entre Estados que en Europa a veces, por desgracia, por mucho que seamos unión, pues no existe. Sobre todo entre los países del norte, digamos, y los países del sur. Aquí se ha visto que Italia, pese a haber sido un país fundador de la Unión Europea, Alemania y Francia le han dado la espalda claramente cuando lo han necesitado. Y bueno, nosotros es que somos, digamos, los primos pobres de Europa, pues evidentemente no podíamos esperarnos menos, pero ha sido duro y esto va a tener mucha repercusión, no solo económica, sino política, geoestratégica en Europa. Por desgracia, este pequeño virus nos ha hecho mucho daño y esperemos que, bueno, que me equivoque y todo se resuelva y todos seamos felices y volvamos a la normalidad de siempre, que es la que queremos. Pero bueno, yo lo veo complicado y vamos a tardar bastantes años en poder volver a irnos a Buenos Aires o a Madelona o a Londres a ver un musical. Esperemos que no, pero yo lo veo así. Yolanda, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por atendernos desde Madrid y bueno, gracias Verónica, por supuesto, como siempre. No, gracias a usted, especialmente a Yolanda y bueno, porque no, a ver, que estás con los niños, ahora tenés que darle la cena, me imagino. Sí, toca tarea. Muy bien. Interrumpimos en un momento clave, no, pero no bueno, pasa la verdad nada. que fue muy claro. Tal cual. ¿Viste cuando te quedan esas ganas de seguir escuchando? No, Marcelo, no pasa con, bueno, con todos los podemos hacer otra ¿no? conversación en cualquier momento cuando queráis, yo encantada. Para la situación. Muchas gracias yo ambas. encantada cuando me digáis. Muy bien, gracias.